Buenas noches, ingeniera. Yo soy Camila Peña y voy a resolver el primer parcial. En el primer ejercicio nos dice lo siguiente. Sea el cristalizador de la figura al que se alimentan 5.600 kilogramos hora de una disolución salina caliente con una concentración del 50% en peso de sal, separándose una disolución fría saturada con 20% en peso de sal y cristales húmedos con 5% en peso de agua. Calcular los caudales máximos kilogramos sobre hora de disolución saturada y de cristales húmedos que salen del cristalizador. En este ejercicio vamos a representar al cristalizador como este rectángulo de aquí. Bueno, y aquí nos dice que se alimentan 5.600 kilogramos hora de una disolución salina caliente con una concentración del 50% en peso de sal. Entonces ya tenemos el flujo y también nos da la concentración, que es 50% de sal. Luego nos dice que de salida tenemos una disolución fría saturada con 20% en peso de sal. Y en la siguiente salida también tenemos cristales húmedos con 5% en peso de agua. Estos datos que tengo en negro son los datos explícitos. Entonces lo que nos corresponde a nosotros es sacar los datos implícitos, que son los datos que no nos da el ejercicio. Una disolución salina, una disolución, con eso entendemos que tiene que haber un componente líquido, que en este caso tiene que ser el agua. La composición nos tiene que dar un 100%, y como en el ejercicio nos da sal 50%, llegamos a la conclusión de que el agua también tiene que ser un 50%, ya que 50 y 50 nos da 100. Tenemos que sacar el porcentaje, y esto nos da 0,5. Lo mismo con la disolución salina. En este caso nos dieron un 20% de sal, y la contraparte sería agua en 80%. Y cristales nos dieron un 5% en agua, y la contraparte sería el componente sólido, que sería un 95% de sal. Para resolver este ejercicio, primero tenemos que plantear el balance global. En este caso, la entrada, que es esta, la vamos a representar con la letra A. Y esto va a ser igual a la salida, a la primera y a la segunda salida. A la primera salida le vamos a poner la letra B y a la segunda salida la letra C. Entonces quedaría así, A igual a B más C. Como ya tenemos el dato de A, que es 5.600, quedaría de esta manera. Esto le voy a hacer un poquito más grande. Y despejando la fórmula, quedaría C igual a 5.600 menos B. Esto lo vamos a ocupar más adelante. Ahora vamos a hacer el balance parcial. Vamos a hacerlo de la sal. ¿Por qué de la sal? Porque es el dato que porque la sal nos lo ha dado 2 veces en el ejercicio. En cambio el agua solo nos lo ha dado una vez. Entonces tenemos más datos de la sal, datos explícitos. Entonces, 5.600 representa la A por 0,5, que sería esto de aquí, igual a B por 0,2, que representa la sal, 0,2, más C por 0,95, que nos da la sal de los cristales. Haciendo esta operación, tenemos 2.800 igual a B por 0,2 más 5.600 menos B. ¿Por qué? Porque aquí hemos reemplazado la C con este dato con esta ecuación que hemos despejado de la fórmula. Entonces este 0,95 va a multiplicar al 5.600 y
a la letra B, quedando de esta manera. Ya haciendo todos los cálculos nos daría que B es igual a 3.360 kilogramos sobre hora. Esto representa la disolución salina saturada. Ya teniendo ese dato, ya podemos reemplazar tranquilamente en el balance, reemplazar la letra B en el balance global. Entonces vamos a reemplazar en esta fórmula. Y nos daría que C es igual a 2.240 kilogramos sobre hora. Ahora voy a resolver el ejercicio número 2. En este ejercicio nos dice, una mezcla líquida cuya composición es 20% de nitrógeno, 30% de dióxido de carbono y 50% de oxígeno, se separa en una columna de destilación, dando un flujo de cabeza, nitrógeno y dióxido de carbono, y un flujo de cola 2,5% de nitrógeno, 35% de dióxido de carbono y oxígeno. Este flujo alimenta una segunda columna destiladora, dando un producto de cabeza con 8% de nitrógeno, 72% de dióxido de carbono y 20% de oxígeno, y un producto de cola de carbono y oxígeno. Para una alimentación de 1.000 kilogramos hora a la primera columna, calcule los flujos y composiciones restantes. En este caso vamos a trabajar con dos columnas, con dos tanques de destilación. Y nuestros primeros datos son 1.000 kilogramos hora a la primera columna. Este sería nuestro flujo. Tenemos que el 20% de nitrógeno, 30% de dióxido de carbono y 50% de oxígeno. Como nosotros necesitamos trabajar con números reales, se convierte el 20% en 0,2, el 30% en 0,3 y el 50% en 0,5. Esos son los números con los que vamos a trabajar. Y a la primera entrada, bueno, la única entrada, le vamos a poner A. Luego, dando un flujo de cabeza de nitrógeno y dióxido de carbono. La entrada de cabeza es esta de aquí, la de arriba, y a esa la vamos a nombrar B. En este caso no nos da ni un porcentaje, ni flujo, ni ningún otro dato más que los componentes de salida. Luego nos dice, y un flujo de cola del 2,5%, 35% y oxígeno. Aquí lo mismo. Convertimos el 2,5% en 0,025, perdón. Dióxido de carbono en 0,35 y oxígeno en 0,625, que sería la diferencia de estos dos. Y vamos a nombrarlo como la letra C. Este flujo alimenta una segunda columna destiladora, dando un producto de cabeza con 8% de nitrógeno, 72% de dióxido de carbono y 20% de oxígeno, que sería la salida D. Y convirtiendo, tendríamos nitrógeno en 0,08 por 0,8, el dióxido de carbono en 0,72 y el oxígeno con 0,2. Y por último, nos da un producto de cola de dióxido de carbono y de oxígeno. Al igual que en la letra B, no nos da ningún porcentaje ni ningún número de flujo. A esta última salida la vamos a llamar E. Para realizar este ejercicio, vamos a plantear el balance global. Para hacer el balance global, vamos a hacer primero de todo el proceso de destilación. Tenemos A igual a B más D más E, que sería A más B, que es una salida, más D, que es otra salida, y más E. En el balance global de todo el proceso, únicamente se toma en cuenta las salidas.
No tomemos la letra C porque este trabaja como un puente, entonces no se toma en cuenta. Pero en el balance global de la etapa 1, porque todo el proceso se divide en etapas, en este caso son 2 etapas. Y en la primera etapa sí vamos a tomar en cuenta la letra C. Sería A igual a B más C. A igual a B más C, etapa 1, porque entra y sale por arriba y sale por abajo. Luego la segunda etapa sería C igual a D más E. Está aquí, entra y sale por la letra D y por la letra E. Entonces ya tenemos planteadas las 3 ecuaciones con las que vamos a trabajar. Ahora vamos a hacer el balance parcial. Vamos a comenzar con el balance parcial del oxígeno. Esto lo vamos a hacer con el balance global de todo el proceso. No, perdón. Es un cálculo aparte. Aquí tenemos que A vale 1000 y el porcentaje del oxígeno en A es de 0,5. Entonces vamos a multiplicar 1000 por 0,5. Esto va a ser igual a C y su composición es de 0,625. Realizando estos cálculos tenemos que C es igual a 800 kilogramos sobre hora. Ahora vamos a reemplazar la letra C en el balance global de la etapa 1. Esto para conseguir el dato de la letra B. Esta fue la manera más rápida y sencilla que yo encontré para poder sacar este dato. Entonces A igual a B más C y reemplazando nos da 200 kilogramos sobre hora. Luego procedí a reemplazar la letra E en el balance global etapa 2. C igual a D más E. Reemplazando nos da que E es igual a 550 kilogramos sobre hora. Entonces ya tenemos el dato de A, que es 1000, tenemos B, que es 200, tenemos C, que es 800, y tenemos E, que es 550. Entonces ahí están los datos, faltaría la D, ¿no? Creo que estamos abajo. Aquí está. Entonces, para sacar la letra D, lo hicimos por medio del balance parcial N2 en la etapa 2, si no me equivoco. Sí, eso me faltó colocarlo. En etapa 2. Y reemplazando nos daría que D es 250 kilogramos sobre hora. Luego, lo que procede es sacar la composición de cada uno. Entonces vamos a hacer el balance parcial del oxígeno en la etapa 2. En la etapa 2 tenemos esta ecuación, ¿no? C igual a D más E. Reemplazando tenemos lo siguiente. 800 por 0,625 igual a 250 por 0,2 más 550 X oxígeno. Esta X representa la composición. Entonces, en oxígeno nos daría 81%. Este 81% vendría aquí. Tendríamos que el oxígeno sería igual a 81%. Luego vamos a despejar el dióxido de carbono, realizando los mismos pasos. Reemplazando, despejando, nos daría que es 18%. Entonces tendríamos dióxido de carbono en un 18%.
Entonces ya tenemos A, tenemos C, E y D. Nos falta la letra B. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero esta vez en la etapa 1. Entonces, la etapa 1, la fórmula es A igual a B más C. Y reemplazando, tendríamos 1000 por 0,2 por 200 X ni N2 más 800 por 0,025. Esta X representa la composición del nitrógeno. Entonces, realizando los cálculos y despejando, tenemos que el nitrógeno está en un 90%. Entonces vamos arriba y ponemos que nitrógeno es igual al 90%. 90%. Y lo mismo con el dióxido de carbono. La ecuación A igual a B más C. Reemplazamos, despejamos y nos da 10%. Eso igual lo pudimos hacer manualmente, pero para tenerlo más completo, lo hemos hecho con los cálculos respectivos. Entonces, ahora sí está todo completo y eso sería la resolución de ambos ejercicios. Muchas gracias.